Bueno, a ver, podemos empezar por las dudas. ¿Quién tiene alguna duda? ¿Qué tal, profe? Buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda en el problema 618. En el 618. Vamos a buscar 618. En la semana 12. Digo, el día 12. Semana 3. Déjame ver. Ok, vamos a compartirlo. Aquí. Ajá. Sí, profe. Es en la parte donde obtenemos los factores de seguridad. Vamos adelantito. Está muy lento esto. Aquí el factor de seguridad. Pero ya más abajo en la parte de los cálculos. Aquí no falla por fluencia por fatiga. Por fatiga. Aquí. Sí. Es que ahí, ¿por qué utilizamos el SE prima, profe? ¿Por qué utilizamos el SE'? Porque me equivoqué. No, tienes que utilizar el SE. Sí. Acuérdate que es la flecha, sí. Ujú, Es que tenía duda porque en la teoría ujú. se puede calcular el factor de seguridad por fluencia para el esfuerzo máximo y solo para el esfuerzo al que se somete, y yo pensé que esa era la diferencia, que si era máximo se utilizaba el SE y si solo era para el esfuerzo al que se somete era el SE prima, pero entonces veo que no, ¿verdad? No, 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 no. El SY es para fluencia, el análisis por fluencia. Y el SE es el análisis por fatiga. Entonces, aquí lo que tú tienes razón es que está mal porque estoy utilizando el SE', que es de la probeta. Pero yo no estoy analizando la probeta, estoy analizando la flecha. Ujú. Ujú. Y aquí, por ejemplo, tenemos el factor de LSE, que es de 204.99 para el punto 3, mientras que es de 202.41 para el punto 4. Entonces, de acuerdo al esfuerzo que estamos analizando, en el punto 3 aquí debería de ser 204.99 y acá debería de ser 202.41. ¿Sí? Que me va a bajar el factor de seguridad. Sí, Ujú. Miren qué errores. Y ese tiene rato que lo hice y nunca me habían mencionado nada del error aquí. Pero bueno, ¿qué y más? en ese Ujú, mismo problema, profe, ujú, un poquito más abajo cuando se calcula el número de ciclos en el que se falla, ujú. Aquí este, ahí en vez de utilizar el SE prima utilizamos el SE. es el SE, ¿Ese porque sí, verdad? sí, porque estamos analizando la pieza, la flecha, y la estamos analizando en el punto 3, que es donde tenemos el factor de seguridad menor a 1, que es donde en teoría se va a romper. Entonces solamente cuando estamos analizando probetas es cuando se utiliza el SE prima para el número de ciclos. Así es, así es. Ok. Sí, de hecho la fórmula es general. La fórmula no te dice si es probeta o si es pieza, te pone como SE. ¿Sí? Ok, pues, sí. Ujú.
¿Qué más? Profe, ¿y en ese mismo problema se usa el radio menor porque sería el más crítico? ¿Acá? Sí, ¿Te refieres a aquí por ejemplo, en esta cambio de sección? sí. Sí, efectivamente. De hecho, las fórmulas, si ustedes se fijan, las fórmulas que aparecen aquí en la figura, ¿sí? Les están diciendo los datos que van a utilizar, y al utilizar aquí una D minúscula, les está diciendo que es el diámetro de más pequeño de la flecha, ¿sí? Por eso es importante desde el principio cuidar muy bien la nomenclatura. Si aquí les hubiera aparecido una D mayúscula, entonces querría decir que estaríamos analizando el diámetro mayor. Por supuesto, el diámetro menor es el donde vamos a tener más crítico, porque de hecho de entrada, si ustedes analizan por el área, pues es donde tenemos una área más pequeña y tiene que soportar la misma carga. Ok, gracias. ¿Alguien más? Profe, ¿Alguno? Ajá. yo tengo duda en, por ejemplo, ¿cuándo se usa la multiplicación por KF o KT Ok. para el esfuerzo máximo? Es que según yo tenía entendido que era cuando había o cambios de sección o, bueno, agujeros o así, que se multiplicaba por KF. Entonces, en el examen sí me confundí porque lo multipliqué por KF, pero vi que solo se multiplicaba por KT. Sí. Mira, es muy sencillo. Voy a salirme de esta presentación. Vamos a regresarnos aquí. Vamos a salir del uso compartir. Ya me están viendo, ¿ah? ¿Sí me ven a mí o siguen viendo Sí, la profe. presentación? Ya, ¿verdad? Ok. El que tenga un orificio o que tenga un cambio de sección no tiene nada que ver con si vamos a utilizar un factor de concentración de esfuerzo KT o un factor de concentración de esfuerzo KF. Tiene más que ver con el tipo de carga que estamos aplicando. Si yo, por ejemplo, tengo esta pieza y le aplico un momento flector y lo mantengo así, entonces mi análisis va a ser estático. Si yo lo que hago es estar haciendo esto, cambiando la dirección del momento, entonces voy a tener un análisis por fatiga. Ahora, pudiera ser que yo hiciera este movimiento y aún así hiciera un análisis estático. ¿Por qué? Porque la fatiga lo que va a hacer es que entre más ciclos haga yo, más rápido se va a romper, ¿sí? Entonces, ¿cuándo voy a utilizar KT y cuándo voy a utilizar KF? KT lo voy a utilizar cuando mi análisis lo considere estático. Independientemente de que sea un cambio de sección, voy a ponerle, que tenga yo aquí un cambio de sección, las dos ranuras, si yo hago una carga donde la estoy flexionando, bueno, aquí no lo puedo demostrar, pero imagínense que lo flexiono, ¿sí? Y lo mantengo, ahí tengo un análisis estático y entonces uso KT. Si yo voy a estar cambiando la carga, voy a cambiar un momento flector positivo a uno negativo, si son muchos ciclos en poco tiempo, entonces lo analizo por fatiga. Por eso, si ustedes se fijan en uno de los problemas, menciona que hay una fluctuación en la carga, pero que la fatiga no es problema. Eso quiere decir que los ciclos son muy pocos. Puede ser que la pieza cambie una vez al día de posición. Entonces, no voy a hacer un análisis por fatiga, lo hago por estática. Y entonces voy a utilizar KT. Tiene más que ver con si la carga está fluctuando en muchos ciclos en poco tiempo, que en realidad si tiene un orificio, un cambio de sección. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, en el examen lo que hacía la diferencia era que decía que la carga oscilaba entre 0 y 50. Pero si se fijan en la primera parte,
nada más dice que está aplicada una carga de 50 libras, creo, decía, ¿o cuánto era? 50, sí. 50 newtons. Pero no te dice que esté oscilando la carga. Ah, ok. Por eso el análisis era estático. Y luego les dice, ahora consideren que la carga está oscilando entre 0 a 50. Ahí ya tengo una carga Por dinámica. fatiga. Y entonces mi análisis es por fatiga. De hecho, en el problema pudiera haber, ustedes pudieran haber dicho, como no conozco los ciclos, voy a hacer un análisis estático. ¿Sí? Ok. Tendría que haberle, aunque sí les estoy diciendo que hagan el análisis por fatiga. ¿Sí? Entonces, aquí la cuestión es, si la carga no varía, es un análisis estático. Si la carga varía, pero son muy pocos ciclos en mucho tiempo, entonces a lo mejor no vale la pena hacer un análisis por fatiga, si hace un análisis estático. Pero si son muchos los ciclos y la carga está oscilando, entonces yo tengo que hacer el análisis por fatiga. Ahora, aquí hay una situación que hay que considerar. A veces nosotros cuando hacemos el análisis de una carga que está oscilando, ¿sí? También hacemos un análisis de fluencia. Si ustedes se fijan, en el análisis estático, nosotros consideramos la fluencia como nuestro parámetro de falla. ¿Sí? El SY. Pero cuando nosotros hacemos un análisis de una carga que está oscilando, también les pedimos que hagan un análisis por fluencia. Pero la diferencia está en que aquí la carga está oscilando, pero puede ser que en el primer ciclo yo deforme la pieza, que es el criterio de Langer. ¿Sí? Tengo una deformación plástica. Entonces, en ese momento, en el primer ciclo, la pieza ya falló. No se rompió, pero se deformó plásticamente. Cuando yo le quite la carga, voy a tener ya algún cambio de dimensiones en la sección, la pieza se va a endurecer por la deformación plástica, entonces cambian las propiedades. Por eso, siempre cuando hacen un análisis de fatiga, también se revisa la fluencia. ¿Sí? Sí. Sí, profe. ¿Alguna otra duda? Con base a alguno de los problemas o al examen. Profe, ¿podría explicar la grafiquita del ejemplo 628? Es que no se veía bien la imagen, entonces no... 628, sí, es que están a lápiz, ¿verdad? Sí, Ok, por favor. a ver, semana 4. Es el día 15. Okay. A ver, vamos a ver si lo puedo compartir. Aquí. ¿Cuál gráfica? La gráfica donde graficamos SUT contra los versos. Ya. Tú quieres los criterios. Sí, Esta gráfica. No, en esa gráfica solo la utilizamos para ver si queda debajo de la línea, ¿verdad? Sí. O arriba de la línea. Sí, en esta es la que dices, ¿va? Sí, en esa. Sí, esta lo que nos permite, sí, efectivamente no está muy bien la imagen, pero lo que nos permite es ver que nosotros aquí tenemos la línea de criterio, ¿sí? Y que el punto o el esfuerzo que nosotros estamos aplicando está en este caso, por lo que alcanzo a ver, no, está acá arriba, ¿verdad? Es aquí arriba. Como está arriba de la línea, quiere decir que nuestro factor de seguridad debe ser menor a 1.
que los esfuerzos son tan grandes que lo más probable es que falle la pieza. Y por eso se iguala SF igual al esfuerzo invertido. Ah, ok, sí, aquí déjame ver si lo podemos hacer. Lo voy a ver si lo puedo hacer acá en la presentación para explicarles. No va a ser este ejemplo, pero espero que en la... Déjame salirme de esta. Que lo pueda hacer más claro con la información teórica. Déjame ver. Ya me salí, ¿verdad? Ya me están viendo. Ah, no. Bueno, profe. Ahora sí ya me están viendo. Ya. Entonces, Profe, vámonos. aprovechando el mismo ejemplo, ¿también Ajá. podría decirlo de la vida infinita? Sí, O sea, ya sé que es mayor a 10 a la 6 ciclos, pero algo también tenía que ver con lo que mencionó mi compañera. sí, vamos a revisar eso. Ok, ya están viendo la presentación. Me voy a ir a las últimas. No se ha hecho grande todavía. Ahí está. Ya apareció, ¿ah? Ya. Sí, profe. Ah, bueno, aquí está. Vámonos a unas. Voy a utilizar una de la de Goodman. A ver, las gráficas. Goodman. Es que quiero nada más. Ok, aquí. Vámonos sobre esta línea. Si ustedes se fijan, la línea de Goodman es esta línea recta, que está aquí, la verde. Sí, se Entonces, sigue viendo Sí, profe, no se ha bueno, la cambiado. primera Está como la diapositiva. portada de la presentación, profe. ah, caray. A ver, déjenme ver. A ver, ya le estoy dando ahí, a ver si se avanza. Me voy a tener que adelantar así porque... Bueno, aquí aprovechando lo que me decías de 1.000.000 de ciclos, ¿sí? Ujú. Se supone que en el 1.000.000 de ciclos, normalmente los materiales van a tomar una línea recta en cuanto al límite de resistencia a la fatiga, ¿sí? Por eso es este punto aquí, donde se vuelve en horizontal. Quiere decir que cualquier valor del esfuerzo que yo utilice o que cargue la pieza y que se genere un esfuerzo menor a este límite, yo no voy a tener la falla de esa pieza. Nunca se va a romper. Pero ¿por qué se dice que con un factor de seguridad igual a 1 ya es vida infinita? Pues porque cuando nosotros estamos haciendo el análisis, ahorita hagan de cuenta que esta línea que está aquí, esta sección, es la que nosotros analizamos en los criterios de Gerber y Goodman. Me voy a ir ahora sí a la de Goodman para tratar de explicar eso. Aquí. Esta es la línea. Si nosotros aplicamos un esfuerzo donde el esfuerzo medio sea igual a 0, nos vamos a encontrar sobre la línea vertical, sobre el eje vertical, ¿sí? Cualquier punto del esfuerzo, que en este caso sería la amplitud, porque aquí el esfuerzo medio es 0 y quiere decir que yo estoy creciendo aquí sobre esta línea la amplitud, ¿sí? O sea, sigma A. Cualquier esfuerzo al que yo someta la pieza menor a SE, quiere decir que voy a tener una vida infinita. La gráfica anterior que les acabo de mostrar, que es la de la probeta, es esta línea, donde mi esfuerzo medio es igual a 0. Es esta línea vertical. Entonces, cualquier valor entre 0 y SE me voy a encontrar en la región abajo de la línea horizontal. ¿Sí? Sí. Cualquier valor donde yo me encuentre arriba
me voy a encontrar en SF, ya no es SE, porque SE es el punto donde la línea que viene en diagonal se convierte en horizontal. Cualquier esfuerzo mayor a SE me voy a encontrar en la diagonal. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, cualquier punto abajo del esfuerzo, pues mi vida va a ser infinita, va a ser mayor a 10 a la 6 ciclos. Cualquier punto arriba de SE, pues los ciclos se van a reducir. ¿A cuánto? Pues nos tendríamos que ir a la otra gráfica para encontrar el número de ciclos. Ahora, déjenme ver, porque el problema que tengo aquí es que aquí no puedo dibujarlo. Entonces lo voy a dibujar acá, sobre la misma presentación. Vamos a poner, si yo pusiera un punto, este punto que está aquí, no lo voy a dibujar, este punto que está aquí, quiere decir que tengo un esfuerzo medio y una amplitud del esfuerzo, ¿sí? Este punto se encuentra abajo de la línea del criterio de Goodman, lo cual significa... No, profesor, no se ve a usted. ¿No se ve? No. Entonces déjeme salirme y volverme a meter. Porque aquí me parece como que si se estuviera viendo. Déjame. Ahí voy otra vez. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Este punto que está aquí tiene unas coordenadas donde hay un esfuerzo medio y hay una amplitud del esfuerzo. El punto está aquí. Si yo lo analizo con respecto a la línea de criterio de Goodman, pues este punto está abajo de esa línea, ¿sí? Entonces quiere decir que yo tengo vida infinita en este punto. Mi factor de seguridad va a ser más alto que 1. Cualquier valor, cualquier punto que se encuentre sobre esta línea, me va a decir que mi factor de seguridad con respecto a la fatiga es igual a 1. Y cualquier punto que esté arriba de esa línea, entonces mi factor de seguridad va a ser menor de 1. O sea, en otras palabras, cualquier punto en esta región abajo de la línea verde vale 1. Digo, es menor a 1. Cualquier punto sobre la línea vale 1 y cualquier punto en la región arriba de la línea es menor a 1. Por supuesto, entre más me aleje, menor será el valor. Entre más me acerque, más cercano a 1 será. Si estoy abajo, entre más me acerque, el punto se acercará a 1. Entre más me aleje, el factor de seguridad irá creciendo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, dejando por un lado el millón de ciclos, lo importante sería el factor de seguridad. Exactamente, exactamente. Por eso el análisis es sobre el factor de seguridad. En el momento que yo tengo un factor de seguridad mayor a 1, ya nada más digo que tiene vida infinita y no me interesa calcular los ciclos. ¿Sí? En el momento en que yo tengo un punto, ahora sí voy a dibujar un punto por aquí. Vamos a suponer, déjenme ver, vamos a poner, insertar, vamos a poner un puntito. Está muy lento esto. Insertar, vamos a poner una flechita aquí. Un puntito que esté aquí arriba. Ahí está. Es un puntito en esa flechita. Ahí cuánto vale mi factor de seguridad. Arriba de 1. Menos de 1, ¿no? Menos de 1. Menos de 1. Acuérdense, arriba los esfuerzos son mayores. Entonces mis riesgos de que falle se van a ir incrementando. Si este punto yo lo tuviera aquí abajo, cuando está aquí, por ejemplo aquí, ¿sí? Mis esfuerzos son menores. Entonces mi factor de seguridad es mayor. Entre más abajo esté, ¿qué pasa con el factor de seguridad? Aumenta. Es mayor.
Así es. Entre más lejos esté, Menor. Más chico. y vean nada más aquí, o sea, este esfuerzo es muy grande. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que se rompa más rápido. ¿Sí? Sí. Entonces, ya dijimos. Ahora, sobre esta línea, sobre la línea del criterio, en cualquier punto, ¿cuánto vale el factor de seguridad? 1. 1. 1, exactamente. Entonces, en el problema que estamos hablando, resulta que tenemos un punto arriba de la línea de criterio. Pero para que yo utilice el número de ciclos, la fórmula de número de ciclos, me dice que le tengo que dar la resistencia a la fatiga cuando el esfuerzo medio vale 0. Le está diciendo que hay un esfuerzo invertido. ¿Sí? Si se fijan en la fórmula, dice esfuerzo invertido. Yo tengo una duda en esa parte. Ajá. Bueno, es que se supone que cuando tenemos un esfuerzo medio igual a 0, de esfuerzo invertido se puede igualar a la resistencia a la fatiga, ¿no? Así es. Pero entonces al igualar la resistencia a la fatiga, lo único que nos indica es que el esfuerzo invertido se puede multiplicar por el, ¿cómo se llama? Por el KF y por el esfuerzo nominal. Ahí les va. El esfuerzo que nosotros graficamos aquí es el esfuerzo máximo. O sea, este sigma M y este sigma A ya debe de estar multiplicado por el factor de concentración de esfuerzo. Es decir, este sigma M es igual a KF por sigma M nominal. Ok. ¿Sí? Los esfuerzos que estamos graficando aquí son los máximos. Ahora, en lo que decíamos, el esfuerzo medio vale 0 y entonces yo me encuentro sobre esta línea, sobre la línea vertical. ¿Sí? Si mi esfuerzo, mi amplitud del esfuerzo, porque aquí lo que yo grafico es sigma A, si mi amplitud del esfuerzo es menor a SE, entonces yo tengo vida infinita y no tengo falla, en teoría no va a fallar. Si me encuentro aquí en el SE, pues por lo menos estoy pensando que tiene 1.000.000 de ciclos, lo que dijimos que era vida infinita. Pero si me encuentro arriba del SE, entonces ya aquí ya el esfuerzo lo puedo igualar al SF, a la resistencia a la fatiga. Toda esta línea, cuando el esfuerzo medio vale 0, es igual al esfuerzo invertido. Quiere decir que paso de un positivo a un negativo en la misma magnitud. Sí. ¿Sí? Pues si el esfuerzo medio vale 0 y entonces la amplitud, acuérdense que es, déjame ver si tengo por aquí hay un dibujito, déjame ver si lo podemos, aquí. Es este. Profe, yo El tengo una esfuerzo duda en esta medio vale, gráfica. voy, nada más te comento aquí. El esfuerzo medio vale 0, mi fuerza está fluctuando, la amplitud positiva tiene la misma magnitud que mi amplitud negativa, y entonces tengo un esfuerzo invertido. Sí. ¿Sí? Ahora sí, perdón, ¿qué me decías? No, ya me vi. ¿Ya quedó? Profe, Ok. yo Ajá. tengo una duda respecto al problema que dijeron hace rato también mi compañera. Este es el 16, del día 16 y del día 15. Ajá. ¿Cómo determinamos o sea, en los criterios ahí usamos Goodman y Gerber, pero ¿cómo determinamos qué fórmula de esos criterios utilizamos? En esos ocupamos las que son un poco más largas, de la tabla 6.6, 6.7 y 6.8. Ajá. Y también hay una fórmula un poco más pequeña. ¿Cómo determinamos cuándo usar cuál? Ahorita regreso, les explico eso. Déjenme, porque dejé a su compañera con la duda aquí. Ah, sí, Estoy saben. seguro que todavía no he resuelto esa duda. Aquí tenemos una fórmula. ¿Cuánto dijimos que vale el factor de seguridad aquí? 1. 1.
¿sí? Esta fórmula de Goodman nos dice que el esfuerzo, aquí está, la amplitud del esfuerzo entre el límite de resistencia a la fatiga más el esfuerzo medio entre la resistencia última a la tensión es igual a 1 sobre el factor de seguridad. Si yo digo que el factor de seguridad es igual a 1, entonces me va a quedar una ecuación donde sigma A entre S más sigma M entre SUT es igual a 1. ¿Están de acuerdo? Sí. De tal Sí. manera que si yo hago esto 0, entonces me dice que sigma A es igual a SE. Sigma A es igual a SE cuando el esfuerzo medio vale 0. Si me voy al otro punto, que sigma A sea la que vale 0, entonces me dice que sigma M es igual a SUT. Cuando sigma M vale 0, sigma M es igual a SUT para esta línea. Sigma es igual a SUT. Si la amplitud vale 0, Ujú. el esfuerzo medio vale SUT. Ah, sí. Si el esfuerzo medio vale 0, entonces la amplitud vale SE y me está formando esta línea. Ujú. ¿Sí? Para el criterio de Goodman, ¿verdad? Sí. Para el criterio de Goodman. ¿Ok? Eso es cuando tengo un factor de seguridad de 1. ¿Sí? Estoy sobre la línea verde. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Sí. Entonces, aquí viene, creo que tu duda. ¿Sí? Yo aquí lo que voy a hacer es pasar una línea que toque ese punto y que me llegue hasta la amplitud donde el esfuerzo medio valga 0. Si estamos diciendo que sobre toda esta línea vale 1, quiere decir que sobre esta línea voy a tener el mismo factor de seguridad. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago una nueva ecuación que tiene la misma fórmula de Goodman, donde me dice que cuando el esfuerzo medio vale 0, aquí voy a tener que la amplitud, cuando la amplitud vale 0, el esfuerzo medio vale SUT. Pero cuando el esfuerzo medio vale 0, entonces mi amplitud va a valer SF. Ya es arriba del límite de resistencia. Acuérdense que la resistencia a la fatiga es un rango. ¿Sí? Porque aquí, a partir de aquí para arriba, no voy a tener vida infinita. ¿Sí o no? Sí. Entonces ahí Sí. sería igual a la resistencia a la fluencia. No, la fluencia está acá arriba. Estoy haciendo pasar una línea por mis coordenadas sigma M, sigma A, ¿sí? Y la prolongo hasta que tengo la resistencia a la fatiga. Es SF. Y Así a la... esta SF, acuérdense que sobre toda esta línea, cuando mi esfuerzo medio vale 0, esto es igual al esfuerzo invertido. Entonces, me voy a regresar acá a la ecuación. Lo único que estoy haciendo es cambiar en la de Goodman, en lugar de SE, le voy a poner SF. El factor de seguridad lo voy a considerar que vale 1. Y entonces, si ustedes tienen que esto vale 0, ¿cuánto vale sigma A? SF. SF. Así es. Y es lo que tengo aquí. SF, SF. ¿Ese qué problema es, profe? Es 618. 18. Porque nos dice el problema, que si nosotros determinamos una vida infinita, digo, una vida menor a una vida infinita, que determinemos el número de ciclos a la falla. El problema es que yo no puedo emplear en la fórmula estos esfuerzos, sino que tengo que buscar el esfuerzo invertido. Digamos que esta línea, como tiene el mismo factor de seguridad a lo largo de toda esta línea, este vendría siendo un esfuerzo equivalente al que tengo aquí.
donde aquí sí tengo componentes del esfuerzo medio y de la amplitud, pero aquí mi esfuerzo medio vale 0 y la amplitud la tengo hasta acá, que es SF. ¿Sí me explico o no me explico? Sí. ¿Sí? O sea, a lo largo de toda esta línea verde, ¿cuánto vale mi vida? 1. No el factor, la vida. Ah, 1.000.000 de ciclos. 1.000.000 de ciclos. Entonces, a lo largo de toda esta vida roja, ¿cuánto vale la vida? Menos. menos de... N ciclos menores a 1.000.000. Pero a lo largo de toda esta línea son los mismos ciclos. ¿Sí? Entonces, para obtener SF, calculamos la amplitud del esfuerzo. Así es. Corrigiendo la fórmula que tenemos aquí de Goodman, en lugar de tener a SE, el límite de resistencia a la fatiga, lo cambiamos por SF. El factor de seguridad lo eliminamos porque estamos sobre la línea y vale 1. Hagan de cuenta que cambié el criterio. Sí, Ya no sí, estoy analizando 1.000.000 de ciclos. El criterio de Goodman es para 1.000.000 de ciclos. Ahora estoy analizando para n ciclos menor a 1.000.000. ¿Sí? Yo tengo cuánto vale SUT porque eso es la resistencia del material. Tengo mis componentes de los esfuerzos que me dan este punto. Lo que no tengo es la resistencia a la fatiga, que es este punto. Pero teniendo ya la ecuación donde tengo estos tres términos, pues ya nada más despejo SF, que es lo que aparece en el problema. A ver, si lo podemos ver aquí otra vez. Ay, es que eso de estar saltando de imágenes. es el 628, profe, no 18. A 628. Está. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí tenemos la línea. Les dice que aquí lo que tenemos que poner aquí es el esfuerzo invertido. Entonces, si ustedes se fijan, de la ecuación cambié el SE por el SF, que es el punto donde toca a la línea de esfuerzos invertidos. ¿Sí? De ahí despejamos, es el esfuerzo invertido. Si se fijan aquí, SF es igual al esfuerzo invertido. Despejamos el esfuerzo invertido y encontramos ese valor de 35.56. Y ese es el que yo puedo meter en esta fórmula. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Segura? Profe, pero si estamos sobre la línea vertical, ¿por qué el esfuerzo medio no es 0? Sobre la línea, vamos a regresarnos. Está. Si estamos sobre esta línea, mi esfuerzo medio es 0. En la fórmula aquí, esto se hace 0. ¿Y cuánto vale sigma A? Ah, ok. ¿Sí? Ya. Esta es la ecuación general de mi línea nueva que yo creé aquí. En esa ecuación mi factor de seguridad es el mismo. Como estoy sobre la línea, decido que en este nuevo criterio valga 1 para facilitarme los cálculos. Ya. ¿Sí? Los ciclos de vida sobre toda esta línea son los mismos. Como yo no puedo meter el esfuerzo invertido aquí, porque en este punto tengo un esfuerzo medio y tengo una amplitud del esfuerzo, y yo sé que sobre esta línea los ciclos son los mismos, entonces lo que hago es encontrar este punto, donde mi esfuerzo medio vale 0, y entonces yo sé que el SF que está aquí, en este punto, es igual al esfuerzo invertido.
que es el que sustituyo en la ecuación. Sí, ya, gracias. Ok, ahora sí, ¿cuál era el otro problema? ¿Sí quedó claro todos? Sí, profe. Ok, entonces ahora sí, ¿cuál era el otro problema que me decían? Era ese mismo, del 6.15 y del 6.16. Usamos los criterios de Goodman y Gerber, pero usamos las fórmulas largas, las que son de la tabla 6.7, 6.6 y 6.8. Ah, ok, sobre las tablas. Esas y cuando, usamos esas de ahí abajo. Mira, de entrada, ¿sí? Si tú te fijas, esta ecuación es la misma que estamos en Goodman. Es esta misma ecuación. Bueno, aquí quitamos la E y ponemos el N en la N. Si tú despejas esta ecuación, es la misma que tienes aquí abajo. Ah, ok. ¿Sí? Ahora vámonos a la de Gerber. La de Gerber, déjame ver, aquí está la de Gerber y estas son, bueno, esta no, es Gerber. ¿Sí? Entonces, aquí en la tabla de Gerber, si te fijas, te dice que cuando el esfuerzo medio es mayor que 0. Porque si el esfuerzo medio vale 0, entonces tú tienes la ecuación aquí de Gerber. Ah, caray, esta es la de Goodman. A ver, acá, ¿dónde está la de Gerber? Aquí está. Esta es la ecuación de Gerber. Si el esfuerzo medio vale 0, entonces vas a tener que el factor de seguridad va a ser el límite de resistencia a la fatiga entre la amplitud. Ya no necesitas irte a la otra ecuación. Ya, ok. ¿Sí? Ahora, Sí. la ecuación que tú tienes aquí es la misma de aquí. Lo que pasa es que acuérdate que aquí tienes una cuadrática. Entonces, si tú resuelves, te va a quedar el factor de seguridad aquí y aquí te va a quedar el factor de seguridad al cuadrado. Entonces, lo único que tú tienes aquí es que ya está resuelta la ecuación. Ya, ok. De la cuadrática. ¿Sí? Porque esta te va a quedar NF más NF cuadrada igual a 1. Entonces, para que no resuelvas la cuadrática, pues ya te dan la ecuación resuelta aquí. Ok, gracias, profe. Y eso mismo es con la asma elíptica. A ver, tienen aquí la asma elíptica. Aquí está. Ustedes tienen aquí que en la ecuación, aquí, la asma elíptica, tienen la cuadrática en los dos términos. Al hacerse este igual a 0, entonces les queda la cuadrática aquí, le sacan la raíz de 1 es 1, y entonces al despejar les dice que es entre sigma A. Pero acá como tengo la cuadrática, entonces esto se eleva al cuadrado, esto se eleva al cuadrado, tengo que sacar raíz, y entonces por eso me va a dar una ecuación, de una parábola, que entonces lo único que hacemos es despejarlo, pero es la resolución nada más para despejar el factor de seguridad. Ok, gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, en el examen, ¿usted nos va a decir qué criterio tenemos que utilizar? Puede ser. O elegimos y qué tal si elegimos el de Gerber, que es el más, que tiene más, digamos que, Yo pues, los diría porque eso me facilitaría a mí la calificación. Porque si ustedes si yo se los dejara abierto, ustedes lo podrían resolver con cualquiera de los 4 criterios. El problema es que yo tendría que calificar 4 criterios diferentes. ¿Sí? sí. Aquí es importante que ustedes analicen, porque si el esfuerzo medio vale 0, no importa cuál criterio utilicen, si el esfuerzo medio vale 0, sin importar el criterio, ustedes van a tener que la fórmula se simplifica a esto. Chequenlo y todos los criterios. Cuando el esfuerzo medio valga 0, el factor de seguridad es el límite de resistencia a la fatiga entre la amplitud. Sí. Si tenemos un esfuerzo medio y tenemos un valor de la amplitud del esfuerzo, entonces ahí sí, si yo no les dijera el criterio,
entonces yo tendría que calificar todos los criterios que ustedes pongan en el examen. Si uno lo hace con Gerber, tendría que resolverlo con Gerber. Si otro lo hace con Goodman, también. Si lo hace con LASME, yo tendría que revisar 4 criterios diferentes. ¿Sí? Entonces, sí, para facilitarme yo la calificación, pues efectivamente yo les diría qué criterio utilizar. Ahora, si ustedes están diseñando, olvídense de que el profesor les esté revisando un criterio en específico. Si ustedes están diseñando, ustedes tienen que definir qué criterio van a usar y lo tienen que declarar. Vamos a hacer un análisis de fatiga en base al criterio de Gerber. Ok, profe. ¿Sí? Ustedes lo tendrían que definir, pero lo tienen que mencionar en base a qué criterio lo están haciendo su diseño o están haciendo su evaluación. Si ustedes se fijan, realmente los criterios se manejan igual. Lo único que va a variar son las fórmulas que están utilizando. A ver, aquí está. Aquí están. ¿Qué criterio están utilizando? Ustedes pueden ver que yo le digo el criterio más miedoso es el de Soderbergh porque es la línea recta que si ustedes se fijan el área donde dice que la pieza no falla es menor que si utilizo el de Goodman. Goodman tiene un área mayor donde dice aquí no falla, aunque para Soderbergh sí falla porque está arriba de la línea de su criterio. Esto es importante que lo entiendan. Los criterios son, digamos, una ayuda para que nosotros podamos diseñar algo que no falle. Pero el hecho de que, por ejemplo, Goodman les diga que un punto abajo de esta área no va a fallar, no necesariamente quiere decir que la pieza no falle. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque puede haber cosas que, por ejemplo, el material, que no sea uniforme su composición, y entonces, aunque en lo general no debería de fallar, pudiera ser que fallara. Entonces, ¿cuál es el mejor criterio para evitar una falla? De los 4 que están aquí, ¿cuál es el mejor criterio para evitar una falla? El de El de Soderbergh. Soderbergh. De Soderbergh. Pero ¿qué pasa con el criterio de Soderbergh? Que lo más seguro es que me haga que sobredimensione la pieza, que la haga muy gruesa o muy ancha. ¿Sí me explico? ¿Y eso en qué va a representar? Más costo. Un costo. Costos. Exactamente, costos. Entonces, pues si yo es la primera vez que diseño una pieza, pues a lo mejor conviene que efectivamente la trabaje con Soderbergh. Y una vez que la he fabricado y que veo que funciona, que ya he hecho varias piezas y ninguna me falla, a lo mejor puedo hacer un rediseño utilizando un criterio un poquito más riesgoso, que en este caso sería el de Goodman, siempre y cuando me encuentre de este punto a la izquierda, porque si ustedes se fijan, la asma elíptica se vuelve ahora más abajo de Goodman, más precavido. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, profe. De este punto a la izquierda, pues Goodman es más precavido que la asma elíptica, pero de este punto a la derecha, la asma elíptica se vuelve más precavido que Goodman. ¿Por qué? Porque aquí el criterio de falla es la fluencia, mientras que acá es la resistencia última a la tensión, que es la fractura prácticamente. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes son los que pueden ir diciendo, bueno, es que la pieza la diseñé dentro de este rango, nunca ha fallado, y entonces quiero mejorar o reducir los costos, y entonces paso al siguiente criterio, donde puede ser que sea más delgada, que utilice menos material, se reduzca el costo, y si estoy trabajando aquí y no falla, entonces a lo mejor ya me puedo ir a un criterio todavía más riesgoso, que sería a lo mejor el de Gerber.
toda la pieza va a ser un poco más delgada, voy a cuidar más el gasto, y mientras no me falle, pues entonces ese criterio es el que yo seguiría utilizando para mis diseños. Profe, Sí. para Soderbergh y para la asma elíptica, ¿ya no tenemos que verificar por Langer primero? Siempre hay que revisar por Langer. No importa que ya esté también por fluencia, la ASME y el Soderbergh. ¿No? Ellos sí lo están analizando por fluencia, pero lo están analizando cuando la amplitud vale 0. Ah, ok, sí. ¿Sí? Y si yo tengo una combinación de esfuerzos X, por ejemplo, vamos a suponer que tenga un punto aquí, ahí donde está el cursor. Y si lo analizo por Soderbergh, ¿falla o no falla? ¿Por Soderbergh? Sí. En teoría sí, ¿verdad? Pero ¿falla o no falla por fluencia? No. Por el criterio de Langer, no, Langer porque no. estoy abajo de la línea. Ah, ok. ¿Sí? Si acaso, de acuerdo a lo que a tu pregunta y lo que estamos viendo aquí, por Soderbergh, yo no necesitaría analizar fluencia, porque mi línea de Soderbergh todo el tiempo estaba abajo del criterio de la fluencia. Entonces, si por Soderbergh no falla, por fluencia nunca va a fallar. ¿Sí me explico? Entonces, en ese caso sí no se puede utilizar Langer. No tiene caso. Lo puedes hacer, pero te va a dar un factor de seguridad más alto que el de Soderbergh. Pero es diferente, por ejemplo, en el caso aquí de Goodman, porque Sí. una línea que pasa por aquí, una línea de carga, si tenemos un punto aquí, ¿falla o no falla por Goodman? Ahí no, ¿Y falla o no falla por Langer? tampoco. O sea, ahí mis dos factores de seguridad son mayores a 1. Ujú. ¿Cuál es más grande, el de fluencia o el de fatiga? El de fatiga. Fluencia. No, el de fluencia. Fluencia, porque mi distancia a la línea de fluencia es más grande que mi distancia al de fatiga. Ujú. ¿Sí? Ahora, si estoy en un punto aquí, ¿falla por fatiga? Sí. Por fluencia. Y Por por fatiga, sí. Por fluencia, No. 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 ¿Y cuál es? Bueno, es falla por fatiga. Si me voy a un punto aquí, ¿falla por fluencia? Sí, ¿Falla por fatiga? también. También. ¿Cuál de las dos líneas está más lejos del punto donde estoy? Fatiga. Sí, Fatiga. Entonces, ¿por qué fallaría primero? Fatiga y luego fluencia. Pero si me paso de este lado, vamos a suponer un punto aquí, ¿sí? Imagínense que en ese punto viene una línea de carga que es la que viene en diagonal tocando ese punto. Ahí, ¿falla por fatiga? No. No. ¿Falla por fluencia? Sí. Entonces, dependiendo de dónde me encuentre, puede ser que falle por uno o por otro. Por eso el análisis de los dos es importante. Les digo, en el caso de la línea de Soderbergh, no importa la fluencia porque todo el trayecto de esta línea pasa por debajo de la fluencia. Pero no es lo mismo aquí, porque en la línea de Goodman, hasta este punto, efectivamente, va a fallar por fatiga antes que por fluencia. Pero después de este punto que se llama punto crítico, resulta que la línea de fluencia está debajo de la línea de fatiga. Por lo tanto, fallaría primero por fatiga y luego por fluencia. Perdón, primero por fluencia y luego por fatiga. ¿Sí? A lo mejor aquí es muy visual, pero cuando estamos haciendo los cálculos no necesariamente vemos dónde nos encontramos en la gráfica. Exacto. ¿Sí? Entonces, por eso tendríamos que hacer los dos análisis. Ok, ingeniero. ¿Sí? ¿Otra duda? Profe, nada más, en el último problema, el ejemplo 635,
Tengo una duda con la redacción. Vamos a ver, igual sí fue la redacción, vamos a ver. El problema 35. ¿El 635 es el del día de hoy, Cheli? Sí, Es el día 17, ¿verdad? De clase. sí, el día 17. Estoy abriendo, por eso tarda un poquito aquí. Ok, sí. Vamos a ver. Ahí está. Ajá. Sí, es que dice que el esfuerzo, se somete a un esfuerzo axial que dice que es constante de 20 megapascales, pero luego abajo usamos KF, pero si es constante, ¿no sería un análisis estático? Si nada más estuviera esa carga, sí. Ah, Pero como tiene las otras cargas que te están afectando, entonces tienes que recurrir a von Mises, ya. ¿sí? Y entonces vas a encontrar una amplitud del esfuerzo y un esfuerzo medio. El Ok. esfuerzo medio es constante, si tú te fijas es un esfuerzo que no cambia, pero la amplitud es la que nos está haciendo que haya esfuerzos fluctuantes. Ah, ok. Y ¿Sí? en el esfuerzo de torsión, ¿por qué se usó 25? Porque aquí En la- aquí tienes que te está dando la amplitud del esfuerzo y el esfuerzo medio cortante, pero te lo está multiplicando por un factor KF que te da aquí arriba. Te dice KF por torsión es de 2. Ujú. ¿Sí? Entonces, si tú te fijas, aquí el esfuerzo que tienes es de 25, pero por la concentración del esfuerzo lo tienes que multiplicar por 2 y te da 50, que es el que tienes que usar aquí. Ok, pero es que desde el inicio dice de 0 a 50. ¿Por qué tomamos 25? O sea, donde dice torsión carga repetida que varía. Ok, de 0 a 50. Si tú haces una línea en el PDF, tienes una línea, ese es tu esfuerzo. Lo voy a poner en los ejes, déjenme pasarlo acá, es más fácil acá. Voy a regresar al PowerPoint donde estábamos. Es que no me da chance. Déjenme. Es que me abre otro de veces. Aquí está. Voy a regresar. Me voy a ir a estas gráficas. Aquí. ¿Sí? Si tú te fijas, dice que va de 0 a 50. Entonces quiere decir que el máximo es 50 y el mínimo es 0. ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale tu esfuerzo medio? Pues va a ser 50 más 0 entre 2 te da 25, que es los que tienes aquí. ¿Sí? Y luego tienes que la amplitud del esfuerzo va a ser igual al esfuerzo mayor menos el esfuerzo menor entre 2. 50 menos 0 entre 2 te da 25, que es la altura que tienes aquí. 25, 25 y 25. Ya entendí. Gracias, profe. Ok. ¿Quién más? Profe, mañana sí tendremos también otra clase de dudas o todavía no está confirmado.
Ustedes díganme, ¿quieren que nos veamos mañana otro ratito? Por cualquier cosa que Sí, surja. profe. Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno, por ahora sí se resolvieron las dudas. Sí, sí. Sí, Sí, todo bastante bien. claro. Sí, profe. Ok, Profe, bueno, yo nada más entonces tengo una lo- duda del examen. Ajá. ¿Estaríamos viendo 2 ejercicios igual? Probablemente sean 2 ejercicios, 2 problemas. Normalmente manejo uno que es relativamente fácil de resolver, casi directo, y el otro que es un poquito más de desarrollo. Sí, probablemente hagamos 2 problemitas. Ujú. Gracias. Bueno, entonces mañana los veo si tienen dudas. Y si no, pues entonces nos vemos yo les aviso el viernes a la hora que esté el examen disponible. Probablemente lo ponga un poquito antes para darles un poquito de más tiempo, unos 15 minutos antes, y les permite entregar unos 15 minutos después de la hora para los que, por cualquier cosa, sí es un poquito más largo que los que hemos hecho en estas 3 exámenes que hemos realizado, entonces voy a tratar de darles un poquito de más tiempo para que ustedes se acomoden si pueden, si tienen alguna otra clase y pueden pedir permiso de salir unos minutitos antes. Entonces les aviso, probablemente al cuarto y luego después al cuarto para darles hora y media. ¿Ok? Aunque el examen se supone que se puede resolver en 1 hora. Ok, gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, Porque tengo profe. que ir. Mañana, profe, gracias. Gracias. Dale, Gracias. de nada. Hasta luego.